Hola a todos, ¿cómo están? Tal como lo indica el título del video, hoy vamos a hablar del Sacro Imperio Romano Germánico. Para eso, nos vamos a desplazar a otro continente, Europa, más precisamente a la región de Europa Central. En términos actuales, casi estaríamos hablando de un país específico, uno que nos ha dado varios dolores de cabeza, bastantes diría, aunque parece que no somos los únicos. Pero, hace poco más de 2000 años atrás, aunque este país no existía, las gentes que allí habitaban ya le habían dado algo más que un dolor de cabeza a un gran imperio. Igualmente, quédense tranquilos, no vamos a retroceder tanto en el tiempo. A few moments later. Vamos a regresar al siglo IX, con un viejo conocido de la asignatura, Carlomagno, también conocido como el padre de Europa. A su muerte, el imperio carolingio se extendía por gran parte de Europa occidental. Sin Carlomagno, quedó como cabeza del imperio su hijo, Ludovico Pío, quien intentó mantener la unidad del imperio, pero sus hijos no compartían los mismos intereses. Como era de esperar, estallaron varias guerras civiles entre los hermanos y sus partidarios, para ver quién se quedaría con todo el poder. Finalmente, tras el Tratado de Verdún en el año 843, el imperio se dividió en tres: Francia Occidental, que sería la Francia actual más o menos; Francia Oriental, o también llamada Germania; y Lotaringia, una franja que se extendía desde los Países Bajos hasta el norte de Italia. Sin embargo, esta última no duró mucho tiempo y terminaría siendo conquistada por Francia Occidental. Pero a nosotros nos interesa Francia Oriental. Los pobres germanos estaban rodeados de enemigos. Al oeste, los francos; al sur, la creciente amenaza árabe; al norte, los vikingos; y al este, los temidos ejércitos magiares o húngaros, que en el año 907 destruyeron el reino de la Gran Moravia. Mientras tanto, en Germania se sucedieron varios reyes de la rama carolingia, como Luis II el Germánico, Luis III el Joven o Carlos III el Gordo. Pero estos reyes eran débiles en comparación con los líderes locales, quienes dominaban a los llamados ducados tribales, como los de Franconia, Sajonia, Baviera o Suabia. Con la muerte de Luis IV el Niño en el año 911, se extinguió la rama oriental de los carolingios. Fue entonces cuando estos poderosos duques, temiendo una invasión combinada de magiares y eslavos, eligieron un soberano que pudiera unir a todos los ducados para poder coordinar una contraofensiva militar. Así, eligieron a Conrado I de Franconia, creándose una especie de confederación de ducados. Pero los conflictos entre el nuevo soberano y los duques no tardaron en aparecer, y Conrado terminó muerto. A rey muerto, rey puesto. Enrique I el Pajarero, duque de Sajonia, fue elegido rey. Su mote aparentemente surge debido a que se encontraba cazando pájaros cuando le informaron que sería rey. Aunque se destacó en su puesto, cuando murió, lo sucedió su hijo, Otón I el Grande, quien daría inicio a la llamada dinastía otoniana. Otón I, al igual que Carlomagno, sería coronado emperador por el Papa en Roma, dando origen al Sacro Imperio Romano Germánico, que ocupó toda la actual Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, el norte de Italia, Eslovenia, partes de Polonia, la República Checa, Austria y las provincias francesas de Alsacia y Lorena. Iba a ser un imperio algo extraño, pero así todo aguantaría casi 1000 años, hasta que un tal Napoleón Bonaparte lo hizo desaparecer. Se estima que por el siglo X, en Germania vivían unas 6 millones de personas, la mayoría en grandes aldeas, rodeadas de bosques y zonas de cultivo. Como era de esperar, el modo de organización político-social era el feudal. En el 936, Otón, con tan solo 24 años de edad, fue coronado rey de Francia Oriental. Desde el principio tuvo que enfrentarse a muchas dificultades. La primera, obviamente, eran sus hermanos, quienes no estaban muy contentos de que Otón subiera al poder. Pero Otón salió victorioso en la batalla de Andernach en el 939 y se quedó con todos los ducados. Gracias a eso, su autoridad se elevó muchísimo y ya nadie estaba en condiciones de hacerle frente. Además,
contaba con el apoyo de la Iglesia, lo que fue un sostén muy importante para su reinado. Por más de una década gozó de un enorme poder y de relativa calma en su reino. Esto daría inicio a la dinastía otoniana o sajona. Sin embargo, en la década del 950 la situación cambió. Rebeliones en Italia y en la misma Germania, siendo esta última instigada por uno de los hijos de Otón, Liudolfo. Los magiares, al enterarse de esta situación, invadieron Germania en el 954. Otón logró sofocar las rebeliones internas y se enfocó en enfrentar a los magiares. No tenía espacio para el error. Una derrota podía significar el colapso de su reinado. Un año después, en el 955, Otón moviliza un ejército para enfrentarse a los magiares. La suerte estaba echada. Este gran despliegue viene de Baviera, de Suabia, Bohemia, Franconia y Lorena. La mayoría de los guerreros son enviados por obispos poderosos. Bajo el estandarte de San Miguel, Otón reunió un ejército enorme para aquellos tiempos, 12.000 guerreros. Esta sería la batalla decisiva, y Otón arenga a sus hombres. Los húngaros han destruido nuestras ciudades, han quemado nuestras iglesias, han matado a mucha gente. ¿Deberíamos retirarnos a nuestra propia tierra ante estos enemigos de Dios y de las personas? Hombres, debemos demostrar una firme valentía ante estos gentiles y su osadía. El monje sajón Viduquindo es el único que informa sobre el discurso de Otón en Lechfeld. Sin lugar a dudas quería dejar a la posteridad una imagen heroica del rey. Ahora hablemos más bien con la espada, en vez de hablar con la lengua. Padre en el cielo, danos la victoria y la vida. Generaciones posteriores llamarán a este momento en Lechfeld el nacimiento de los alemanes. La lanza que el rey Otón llevó en la batalla de Lechfeld es una de las llamadas insignias imperiales que se conservan hoy en Viena. Estudios comparativos muestran que se trata de una lanza alada de la época de Carlomagno, de las que había muchas. Pero esta pasó a la historia como la lanza sagrada. Otón había elegido una amplia área abierta. ¡Que vengan! Hace que sus jinetes acorazados formen largas filas que deberían permanecer cerradas. ¡Que vengan! ¡Ya que vengan! ¡Tengan coraje! ¡Dios nos protege! La lanza sagrada le daría a la batalla una consagración religiosa. Para los guerreros de Otón, los húngaros son paganos. Sus arqueros son temidos. Traen la muerte desde la distancia. Los ágiles jinetes evitan el combate cuerpo a cuerpo. Ellos no tiran con un objetivo, sino con devastadoras descargas dispersas. Sin embargo, el ejército de Otón esta vez está mejor equipado. En sus escudos rebotan muchas flechas y las cotas de malla también ofrecen protección. Sus filas se mantienen firmes, para sorpresa de los húngaros. Otón confía en ello. ¡Hombres! ¡Adelante!
Ahora los jinetes del rey pasan a la ofensiva. Los más audaces entre los enemigos al principio aún se resistían, pero cuando vieron cómo huían sus compañeros, cayeron entre los nuestros y fueron asesinados hombre por hombre. Así describe el cronista la batalla. Los húngaros no están preparados para la lucha cuerpo a cuerpo. Solo tienen armas ligeras. No tienen nada para ir al encuentro de las lanzas y las largas espadas de los oponentes. La victoria en Lechfeld le trajo a Otón el reconocimiento que perseguía. Como guerrero escogido de Dios y glorioso monarca, se cree llamado a partir de entonces para dignidades más altas. Él no es misericordioso. Ningún húngaro debería regresar a su hogar. Los prisioneros son decapitados. No solo su comandante Horka Bultzu debía ser ahorcado. Una cruel venganza. Sin embargo, la batalla en Lechfeld es el punto de inflexión. Tras la victoria en Lechfeld, Otón pasaría a ser conocido como Otón el Grande. En Germania comenzaría el llamado Renacimiento otoniano, una nueva época de esplendor cultural. Se abrieron importantes bibliotecas, como las de Lieja, en la actual Bélgica, o Colonia, en Alemania. También hubo arte y obras arquitectónicas imponentes, como el castillo de Quedlinburg, en Sajonia. En el 961, Otón decide regresar a Italia. Berengario II, un gobernador local, se sublevó contra los germanos y además atacó al Papa Juan XII. Este último, temiendo por su seguridad, mandó a pedir ayuda a Otón. Si éste aceptaba, a cambio lo coronaría emperador de los romanos. La campaña en Italia duró poco más de un año, y en el 962 Otón fue coronado emperador en Roma. Así nacía el Sacro Imperio Romano Germánico. El origen de sacro y romano era por convertirse en protector del papado y de Italia, aunque a muchos italianos no les agradaba la idea de que un germano gobernara sus tierras. Otón iniciaría una tercera campaña en Italia en el 966 para restaurar en el poder al Papa Juan XIII, un objetivo que lograría. Esta sería la última gran acción de Otón antes de su muerte en el 973. Lo sucedería en el poder su hijo Otón II, quien estaba casado con una noble bizantina llamada Teófano. Continuó con la política de su padre de fortalecer el poder imperial y extenderlo en Italia. Sin embargo, en el 970, Lotario, rey de Francia Occidental, invade Lorena y ocupa la importante ciudad de Aquisgrán o Aachen, en la actual Alemania. Este conflicto duraría 10 largos años, hasta que se firmó la paz en el 980. Al igual que su padre, tuvo que enfrentar muchas rebeliones de duques locales, lo que debilitaría el imperio. Organizó una campaña en el sur de Italia con el objetivo de ocuparla, pero fue derrotado por los árabes del Emirato de Sicilia. Derrotado, enfermaría de malaria y moriría en Roma en el 983. A Otón II tenía que sucederlo su hijo Otón III, pero como solo tenía 3 años de edad, tuvo que esperar hasta los 15 para poder gobernar por sí mismo. Trató por todos los medios de renovar el caído Imperio Romano, logrando importantes éxitos, como tratados de paz con el Ducado de Polonia y el Principado de Hungría. El primo de Otón III, Bruno, fue elegido papa en el 996 con el nombre de Gregorio V, el primer papa germano, y ese mismo año coronó en Roma a Otón como emperador del Sacro Imperio. En el 1002 los romanos volvieron a sublevarse. Otón marchó a Roma con su ejército, pero cayó enfermo y murió sin haber dejado descendencia. Enrique II, duque de Baviera y sobrino nieto de Otón el Grande, fue elegido para tomar el poder en el año 1002. Enrique realizó importantes reformas, persiguió la venta de cargos eclesiásticos y el concubinato de los clérigos. También apoyó la cristianización de Hungría y encargó la construcción del Palacio Imperial de Goslar en Baja Sajonia. Fue coronado emperador en Roma en el año 1014 y pidió al Papa Benedicto VIII la recitación del credo, incluyendo la clausula filioque.
Esta última decía que el Espíritu Santo provenía tanto del Padre como del Hijo, algo aceptado por francos y germanos. Pero para los bizantinos esto era algo extraño, porque para ellos el Espíritu Santo solo podía provenir del Padre. Al final, esto que podría parecer algo muy tonto, terminaría por separar a ambas iglesias en el cisma de Oriente de 1054. Enrique murió en el 1024 sin dejar hijos. Es considerado santo por la Iglesia Católica por su intensa actividad misionera y reformista. Con la muerte de Enrique se terminaba la dinastía otoniana. Los duques y arzobispos eligieron a Conrado II, bisnieto del duque de Lotaringia, como nuevo rey de los germanos en el 1024. Con él comenzó una nueva dinastía, la Salia o Francona. Tuvo que enfrentarse a muchas rebeliones locales, lo que pasaba siempre, nada fuera de lo normal. Tras la muerte del soberano de Borgoña en el 1032, la misma pasó, por herencia, a formar parte de los territorios del Sacro Imperio. Tras la muerte de Conrado, el resto de la dinastía Salia consistiría en 3 Enriques: Enrique II, Enrique III y Enrique IV. Nos vamos a centrar en este último, ya que fue el más importante. Era hijo de Enrique III y por ende bisnieto de Conrado. Estuvo en el poder por más de 50 años y bajo su gobierno comenzó una época bastante próspera en el imperio, pero no libre de conflictos. Fue coronado rey en el 1053, pero como tenía tan solo 3 años tuvo que crearse un consejo de regencia presidido por su madre. En el 1065, ya con 15 años de edad, pudo gobernar por sí solo. Intentó mantener relaciones cordiales con los duques y el papa, pero a su vez empezaron las tensiones con los nobles y la incipiente burguesía compuesta por comerciantes y artesanos de las ciudades. Enrique, como protector de la Iglesia, continuó con la tradición de vender títulos eclesiásticos y nombrar obispos en su territorio, lo que se conoce como investiduras. Para los reyes germanos, esto era perfecto, porque se aseguraban de poner a quienes les eran más fieles, y a cambio de control sobre las tierras, los obispos cedían algunas tropas en casos de emergencia. Además, para que no acumularan poder entre familias, se impuso con fuerza el celibato entre los obispos y miembros de la Iglesia. Así, cuando muriesen, el rey podía elegir a dedo el sucesor. Al Papa no le gustaba nada que el rey germano eligiera a los obispos a dedo. En el 1075 comenzó un conflicto entre el rey y la Iglesia en Roma por ver quién la tenía más grande. A la corona, claro está. Así comenzaría la denominada querella de las investiduras, que duró casi medio siglo. Todo comenzó cuando el Papa Gregorio VII lanzó una serie de reformas en el sistema eclesiástico para hacerlo más independiente, lo que es conocido como reformas gregorianas. Básicamente, estas decían que el Papa era la autoridad suprema y hasta podía deponer emperadores. En otras palabras, era una declaración de guerra a los germanos. El rey germano no hizo demorar su respuesta y convocó a un concilium Worms en el año 1076 donde depuso al Papa. Pero tiempo después, este recuperó el poder y excomulgó a Enrique, liberando a sus súbditos de jurarle lealtad. Entonces, los duques germanos acordaron deponerlo si el Papa no levantaba la excomunión. Al soberano se le había complicado mucho la situación, y al final optó por un movimiento que nadie esperaba. Se dirigió hacia el castillo de Canosa, Italia, donde residía el Papa. En pleno invierno y con fuertes nevadas, pasó 3 días de penitencia frente a la puerta del castillo, harapiento, sin comer ni beber nada. Todo muy humillante. Al final, Gregorio VII cedió y le retiró la excomunión. Sin embargo, esto no detuvo a los duques, quienes se sublevaron. Este conflicto, conocido como la Gran Revuelta Sajona, se extendió entre el 1077 y el 1088. Al final, Enrique salió victorioso, y como Gregorio VII había apoyado a los rebeldes, el rey germano lo echó y puso en su lugar a Clemente III. Como muestra de poder, se hizo coronar en Roma emperador en el año 1084.
Pero Gregorio no se iba a quedar de brazos cruzados y se alió con los normandos. Así comenzaría un conflicto entre normandos, lombardos, germanos, papas y antipapas. Lo que más podemos destacar de este periodo es en el 1096, cuando el Papa Urbano II convocó a la Primera Cruzada. Con el imperio enfrentándose a tal escala de violencia, Enrique fue obligado a abdicar en el 1004 y moriría al año siguiente. La dinastía Salia se extinguiría con la muerte de Enrique V. Fue nombrado nuevo rey Lotario II, duque de Sajonia, pero de nuevo comenzarían las rebeliones, sumado el conflicto con los normandos. La muerte de Lotario despejaría el poder para que llegara una nueva dinastía, los Hohenstaufen.